Entonces ahora a compartir la palabra de Dios. Quiero agradecer antes al pastor Daniel, que él nos estuvo predicando el domingo pasado. Yo estuve en otra congregación de nuestra iglesia, de Iglesia en Sereno. Y recuerdan ustedes, hace el domingo antepasado yo hablé acerca de que Dios se revela. ¿Recuerdan ustedes o ya se olvidaron? Dios se revela, Dios se da a conocer, ¿no es cierto? Y como Él se da a conocer, nosotros podemos entender algo de Él. O sea, es a través de la revelación, el conocimiento por revelación, que es el conocimiento más avanzado de todos los tipos de conocimiento. Dios se revela, lo conocemos, entendemos lo suficiente para ser salvos. Y entonces nosotros respondemos con fe, dijimos, ¿cierto? Respondemos con fe. Esa respuesta con fe es una respuesta libre y es un compromiso total. No es que una parte de nosotros se convierte, sino es todo. Y la pregunta es, ¿y cómo vivimos esa fe? ¿No? Vivimos justamente a través del culto, a través del testimonio, a través de la adoración, siendo testigos de Él y creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor. El tema que yo hoy voy a compartir, este es un mensaje que sigue más o menos la misma lógica de pensamiento, pero con otra dimensión. Hoy hablaré acerca de la trascendencia de Dios como el fundamento de nuestra vida, el misterio de Dios y Dios como palabra y como silencio. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santo, te pido en esta hora la asistencia de tu Espíritu para poder compartir tu bendita palabra. Que tú traigas discernimiento, que traigas iluminación y que podamos, Señor, percibir y entender tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a comprender y a vivir tu palabra. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes, por los que hoy no pudieron llegar. Nuestro hermano José, su familia, que salieron fuera de Santiago y otros hermanos. Padre, entregamos este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué queremos decir como Dios, como trascendente? ¿Qué significa la trascendencia de Dios? Alguien dijo, un teólogo de hace mucho tiempo, Dios no es otra cosa más. Piensen. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo lo que existe. Él es soberano sobre todo. Es omnipotente porque todo lo puede. Es omnisciente porque todo lo conoce, todo lo sabe. Es eterno porque no tiene principio ni fin. Es único, es glorioso, es omnisciente, todo lo sabe. Es incomparable, es amor, es misericordia, es inagotable, es inmensurable. Nadie como Él. El universo entero, con toda su complejidad y también su belleza, son pequeños indicios de su existencia. Supera toda razón humana, lo traspasa todo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Como soberano que es, Él tiene el dominio y el control de todo. Controla el universo, controla cada parte del sistema, de la estructura de este firmamento. Creo que les dije el domingo pasado, o cuando fue, que si la luna se acercara un poquito más a la Tierra, cambiaría completamente
la tierra, habría maremotos, habría muchas cosas. Y si se alejara, pues igual habría eso, si solo se alejara unos pocos, una poca distancia. O sea, todo está tan cronometrado, todo está tan diseñado, todo está tan finamente establecido. Dios es trascendente, Él lo traspasa todo. Lo traspasa todo. Este sol penetra todo en todo lugar. Pero si hay algo que lo dé sombra, hay sombra. Pero Dios lo traspasa todo. Él no está limitado por nada. Lo traspasa todo. Y Dios, como trascendente que es, Él está en todo lugar, sin ser parte de Él. Dios está aquí, por supuesto. Donde hay 2 o 3, yo estoy allí. Dios está en este ambiente físico, sin ser parte del ambiente físico. Dios está en las montañas, sin ser montaña. Eso es la trascendencia de Dios. Dios está en todo lugar. Uno diría, Dios está en este púlpito. ¿Qué dicen ustedes? Si Él es trascendente, lo traspasa todo, Él está aquí, sin ser parte del púlpito. Porque ahí nos diferenciamos entre los que creemos en esa trascendencia de Dios que lo traspasa todo, a la diferencia de una tendencia que hay acerca de que todo es Dios. Eso no es así. El pan todo, no. Dios está en todo lugar sin ser parte de ese lugar. Gloria al Señor. Dios está en todo. Dios está en todo. Nunca olvidemos esto. Eso es la trascendencia de Dios. En teología hay un término que quizá lo van a recordar o no, pero si entienden el concepto está bien, pero el término para referirse a la trascendencia de Dios es total otridad. Total otridad. O también se puede decir otredad. Es decir, que Él es totalmente distinto a su creación. Él es el que formó todo esto, el que diseñó todo esto, pero no es parte de esto. Pero está, pero sin ser parte de Él. Y si uno pudiera más ejemplos específicos, Dios está en este edificio, sí, está, pero no es el edificio. Eso es lo que hay que entender sobre la trascendencia de Dios. Así que eso debe darnos mucha tranquilidad, ¿no es cierto? Mucha confianza. Él está en mí, está en nosotros, por supuesto. Y entonces esto nos lleva a otro punto. La trascendencia de Dios, a la vez que es trascendente, que está en todo lugar sin ser parte de Él, porque por la otridad él es completamente otro, no es otra cosa más. Pero siendo tan grande Dios, tan inmenso como nosotros no podemos imaginarnos, una vez un profesor de teología nos dijo, muchachos, vamos a hacer una prueba. Cierren sus ojos e imagínense cuán grande es Dios. Y bueno, uno cierra el ojo y dice, a ver, ¿cuán grande puede ser Dios? ¿Cuán grande, cuán grande, cuán grande? Y después dijo, bueno, ¿y cómo lo imaginan? ¿Qué grande es Dios? Y nosotros decían, bueno, que Dios es, no sé, es infinito, es inmenso, es inmensurable. Más alto que los cielos, más profundo que la mar. O sea, uno puede hasta poetizar. De hecho, hay salmos poéticos que describen la grandeza de Dios. Pero Dios es mucho más grande, inmenso, de lo que nuestra mente puede imaginar. Porque nosotros podemos imaginarnos de Dios a modo humano, subraín a modo humano. ¿Qué significa? Porque nosotros estamos diseñados para pensar a modo humano, porque somos humanos. Pero Dios supera toda percepción humana, Él es mucho más grande. Entonces uno dice, ¿y por qué Dios no se revela para comprenderlo completamente? Eso es imposible.
Eso sería el engaño de la serpiente. Serán como dioses. Ese es el engaño más grande. Entonces, la trascendencia de Dios, amados, tiene que ver con eso. Pero como es tan grande, también es un Dios pequeño. Ahora, quiero que entiendan esto, porque a nosotros solamente lo que nos llama la atención es lo grande, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tenemos la tendencia, oh, qué grande, qué gran ciudad, qué gran edificio, todo lo vemos grande. Nos llama la atención todo lo que es grande. Y casi no nos fijamos en lo que es pequeño. ¿Sí o no? ¿Qué significa? Bueno, Dios es grande, inmenso, es trascendente, pero también es inmanente. Esta es otra frase, inmanente. Es un Dios que está en nosotros. Y entonces, Él es lo más profundo que tenemos en el corazón. ¿Se entiende? Lo más profundo que tenemos en el corazón es Dios. Entonces, vean ustedes el contraste. Es inmensurable, es trascendente, como que es difícil de tener acceso a Él, pero a la vez Él es lo más profundo que tenemos en el corazón, los cristianos. Él sostiene nuestra vida desde lo más profundo. Quiero que vayan pensando cada cosa que estoy diciendo. Dios es el sustento de nuestra vida. Sustento. Dios es voy a usar otra palabra, es el sustrato de nuestra vida. ¿Qué es el sustrato? Es lo que sostiene. ¿Qué es lo que le da vida a una planta? ¿Qué es lo que hace que este edificio resista los terremotos? Porque hay un fundamento. Él es el sustento, Él es el sustrato de una planta, el sustrato de un edificio. Hermanos, quiero que sepan bien esto. Vivimos, tu vida física, la mía, vivimos porque Él nos sostiene. ¿Entienden esto, hermanos? ¿Estás vivo? Porque Él te sostiene. Esto es un milagro. No es que Dios viene desde afuera y te dice, Gaby, vive, pues vive. Dios no viene desde afuera para decirnos vive, porque Él es el sustrato. Él no viene, Él es el sustrato de la vida. Vivimos porque Él vive. Y Jesús es la vida. Yo soy la vida. Soy la verdad, soy la vida. Él es el fundamento de nuestra vida. ¿Cómo lo explico, hermanos? Espero que estar dejándome entender. Vives porque Dios está en ti. Tú estás como anclado en Él. Entienda esto. Tú estás como sostenido en Él. Tú estás como soportado en Él, así. Este edificio no se cae porque está soportado. Hay un edificio en Viña del Mar, qué triste, ¿no? Un tremendo socavón. La gente tuvo que salir, como se dice en Chile, arrancando, pobre gente. Porque abajo hay un socavón. Y ese socavón va a ir comiendo porque no tiene sustrato. Tenía un sustrato, pero más abajo no había sustrato. El sustrato de nuestra vida es inagotable. Y nadie está abandonado por Dios. Inclusive el más vil pecador
Esto puede sonar raro y decir como Dios está en el más vil pecador. Dios está en el pecador. Dios está en aquel que está lejos de él. Porque si él se quitara de él, esa persona se muere. Porque como él es la vida, él es el sustrato, él es el que nos sustenta, él es el que es el fundamento de la vida, en él vivimos. Por eso es que nosotros tenemos que estar confiados. Nuestra vida depende de Dios. Repito, no viene desde afuera viene y dice, sigue viviendo. No, Él es el sustrato, Él es el sustento, Él es el fundamento de mi vida. Vivimos porque Él vive. Él no se va a morir nunca, Él es eterno. Un punto siguiente es que Él es misterio. Dios es misterio. Y voy a dar 3 razones por qué es misterio. Primero, porque me supera. Es decir, me supera, pero es todos. Él supera, Él nos supera a todos. Nadie es capaz de comprenderlo completamente. En ese sentido, nos supera. Es misterio porque nos supera. ¿Se entiende? Nos supera. Nos supera. ¿Qué mente puede haber que entienda a Dios completamente? Apenas podemos saber de Él lo que a Él le ha placido revelarnos que sepamos de Él. Y lo que Él nos ha revelado es suficiente para cumplir su propósito de salvación. Entonces Él nos supera. Nosotros somos superados. No hay mente que pueda hacer. Cuando alguien quiere decir, bueno, ¿y cómo demuestras que Dios existe? Y la pregunta más absurda. Y le preguntamos, ¿y cómo demuestras que Dios no existe? Le devolvemos la pregunta. No podemos penetrar. Las explicaciones del origen del universo, que el Big Bang y que todo eso, son teorías. Y las teorías son intentos de explicar una verdad. Solo intentos. Aproximaciones. Y que podría ser o no podría ser. Yo siempre le contesto esto con quienes a veces hablo, que quieren manejarse en un lenguaje intelectual. Son teorías, no son verdades absolutas. Y si podemos citar a un científico, a un filósofo como Karl Popper, cuando él habla de que todas las teorías y todo el conocimiento científico solamente son, o sea, tienen que estar sujetas a la que se llama la teoría de la falsación. ¿Qué es la falsación? Es decir, que toda teoría, todo conocimiento debe estar expuesto a la falsación, es decir, expuesta a que sea demostrada lo contrario. Y en la historia de la humanidad, los conocimientos de aquello que se llamaba ciencia, con el tiempo se ha demostrado que no es ciencia, que no era verdad. Entonces, Dios nos supera. Él es misterio. También es misterio porque me salva. Nos salva. ¿Saben? Él nos sigue salvando. Él te salvó la semana que pasó. Él te salvó el mes que pasó, el año que pasó. Y Él te sigue salvando hoy. Somos salvos cada minuto. Él nos sigue salvando por la obra del Espíritu Santo. La gracia preveniente nos llevó a los pies de Cristo. La gracia del Espíritu Santo, porque Él es el que está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él nos lleva a Cristo. Y cuando hemos llegado a Cristo y somos salvos, Él todavía sigue salvándonos permanentemente. Bendito sea Dios. Entonces Él es misterio porque me supera, es misterio porque me salva, porque me sigue salvando, y es misterio porque lo sigo conociendo. Quiero que entiendan este punto. A lo largo de nuestra vida terrenal vamos a seguir conociendo a Dios. Por eso es que Pablo
en Filipenses capítulo 3, años después de su conversión, él dice, yo quiero conocer a Jesús. Y uno le diría, Pablo, pero si tú ya lo conociste, camino al desierto, ahí desierto, camino a Damasco. Y dice, sí, lo conocí, ahí se reveló a mí, ahí yo tuve mi encuentro con él, pero yo sigo conociéndolo. Es decir, mientras vivamos sobre esta tierra, amados hermanos, vamos a seguir conociendo más y más de él. Por eso es que Jesús dice, o Pablo dice, ustedes necesitan seguir creciendo en dos dimensiones, creciendo en gracia y creciendo en conocimiento. Y por más que agotemos toda la literatura, todo lo que podamos conocer a través de la revelación del Espíritu, la palabra, los libros, la literatura, todo, nunca vamos a conocer completamente a Dios. Es decir, lo seguimos conociendo. La pregunta, ¿y cuando lleguemos al cielo lo conoceremos a Dios completamente? ¿Qué dicen ustedes? Hay un pasaje lindo que dice que lo conoceremos cara a cara. Muy bien, es bonito eso. Pero déjenme decirles algo más profundo que eso. Irineo dice, es un teólogo de los primeros siglos. Él dice que cuando estemos en el cielo, hablando sobre el conocimiento de Dios, ¿no? Porque como Él es misterio, lo seguimos conociendo en la tierra y uno sigue conociendo hasta el final, pero entramos en la eternidad y entonces decimos, hoy te conocí, Señor. No, si lo vemos cara a cara, dice su palabra, pero ¿saben qué? Lo vamos a seguir conociendo por la eternidad. Ireneo dice, todos los días en el cielo seguiremos conversando con Dios novedades. ¿Qué les parece? ¿Les hace sentido o no? Porque ¿qué pasa si tú conoces a alguien más y ya no tiene nada más que decirte? Llega un momento que te cansas, ¿sí o no? ¿O no, hermanos? O sea, seguirás hablando con Dios novedades. Él aparecerá y dirá, bueno, ahora tengo algo que decirles y va a ser una novedad y cada novedad de esa nos va a deslumbrar. Ustedes cuando algo conocen, ¿no? Hoy se quedan deslumbrados, ¿no? Puede ser quizá, no sé, pues conocer la palabra, conocer, quizá ir a conocer alguna parte del mundo que siempre yo he querido conocer algo, lo veo, me quedo anonadado con eso que estoy viendo. ¿Les ha pasado eso, sí o no? ¿O nunca se han sentido algo así? Sí, seguro, seguro. Bueno, cuando estemos en el cielo, vamos a conocer a Dios cada día y por decir cada día, porque ya no hay día, noche. Dios nos va a seguir sorprendiendo a lo largo de toda la existencia eterna. Es decir, ahí va a estar lo bello de la vida eterna que Dios nos va a seguir sorprendiendo. Hay otro autor, Orígenes, que también es otro teólogo del siglo III, siglo IV, que dice, hablando sobre el conocimiento de Dios en la eternidad, dice, siempre estaremos conociendo algo más del Señor. Nunca lo conoceremos totalmente, porque conocerlo total y completamente, entonces lo podremos dominar. Cuando uno conoce algo completamente, lo domina, ¿sí o no? Pero si uno no lo conoce completamente, no lo puede dominar. Siempre es nuevo. Y sus misericordias siempre son nuevas, dice, cada mañana. Vivimos, hermanos, y viviremos en una eterna relación de amor con Dios. Porque Él nos amó primero. Y viviremos como embaucados ante su presencia. ¿Se entiende la palabra embaucado? ¿Ah? ¿Entienden todos la palabra embaucado? Como embaucados. Ahí, anonadados. No sacamos los ojos y queremos estar ahí. ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Embaucado? ¿Embaucada? Cuando conoció a su esposa, a su esposo. ¿No? Uno se queda, bueno, a ver, vamos a hacer confesiones. Uno se queda así mirando, ¿cierto? Ahí cara a cara se quedan mirando, ¿no? Ahí se miran
y uno mira el reloj y dice, yo quiero que este momento sea eterno. ¿Les ha pasado o no? No me digan que no, ¿eh? Y uno va caminando tomado de la manito y ya, uy, tienes que entrar a tu casa y yo tengo que seguir a mi casa. Pero ¿por qué tenemos que ser? Quiero estar tomado de la mano eternamente, embaucado, embaucado. Así vas a estar en la presencia de Dios. No te vas a cansar de ver a Dios. Vas a estar embaucado ante la majestuosidad de Dios que supera toda imaginación humana. Entonces Dios es misterio porque me supera, porque me salva y porque lo sigo conociendo aquí y en la eternidad. Pero Dios es también palabra y silencio. Y quiero que capte bien este punto. Es palabra y es silencio. Es palabra, Dios es palabra. Por algo Jesús es el verbo, ¿no? Él es el verbo encarnado, persona viva encarnada, pero también es palabra aquí. Es palabra y es silencio. Dios es palabra y es silencio. La palabra nos habla. El silencio nos permite ponderar esa palabra. A ver, si están aquí atentos, analicen esto. La palabra y el silencio se implican mutuamente. Palabra y silencio. Sin silencio no hay palabra. Si aquí todos comienzan a hablar y a moverse, salir, entrar, la palabra no llega. O sea, sin silencio no hay palabra. Se requiere silencio para que haya palabra. Piensen en esto. Y sin palabra, el silencio solo implica vacío. Esto es una cita de un teólogo español, César Izquierdo. ¿Qué es el silencio de Dios? Es cuando parece que Dios no está. ¿Lo han experimentado? Los que ya tenemos una trayectoria en la iglesia y quizá incluso los que están con poco tiempo. ¿Qué es el silencio de Dios? Es cuando parece que Dios no está. Y yo quiero citar aquí a Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Recuerdan ustedes a Elías? Cuando se había metido en una cueva porque Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Y entonces el Señor se le aparece y le dice, ¿qué haces aquí? Y él dice, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y entonces Dios se va a aparecer. Lean ustedes eso bonito, esa historia. Yo voy a resumirla. Y entonces Dios le dice que se le va a aparecer. Y entonces él espera que Dios se aparezca. Y entonces viene un viento grande y poderoso que rompe los montes, quiebra las peñas y dice, Dios está aquí. ¿Sí? ¿Lo han leído eso? No lo han leído algunos. ¿Sí? Les estoy pillando, ¿eh? ¿O cómo se llama eso? Te pillé, algo así, ¿o cómo es? Te pillé, pues, hay un programa, ¿no? Un viento grande que rompe las peñas, rompe árboles, no sé, a 200 kilómetros por hora. Y a los 200 kilómetros, eso lo estoy poniendo yo por si acaso. Pero para que rompa peñas y rompa árboles, tiene que haber sido muy grande. Y entonces Elías dice, aquí está Dios. Y no está Dios. Y entonces viene un terremoto
un gran terremoto, pero el texto dice, pero Dios no estaba en el terremoto. Y entonces luego viene un fuego, y Elías, aquí está Dios, y no estaba Dios. Entonces Dios no estaba en el viento recio que rompe peñas y árboles. Si Dios no está en el terremoto y dice, Dios aquí está en el terremoto, no está Dios. Entonces el fuego, y entonces aquí está Dios. Y luego dice el texto, y después del viento, del terremoto y del fuego, dice, viene un silbido apacible y delicado. Qué bonito que está construido ese pasaje tan bello. Y ahí estaba Dios. Pero nosotros leemos, por supuesto, en nuestras Biblias que dice silbido apacible y delicado, pero en el hebreo, en el idioma que fue escrito la palabra de Dios, dice, y hubo silencio. Pero los traductores, cuando llegaron a esa parte, dijeron, hubo silencio. ¿Y cómo lo traducimos? Pongámosle silbido suave y delicado. ¿Se entiende? Pero es silencio. Y ahí estaba Dios. Dios está en el silencio, hermanos. Dios se revela en el silencio. Dios se revela en palabra y en silencio. Con la palabra que escuchamos a Dios, Dios hablándonos directamente, Dios hablando a la mente y al corazón, pero también hay silencio. Y en el silencio ponderamos esa palabra. El silencio es para reflexionar la palabra. Pero el silencio es esa sensación de que Dios no está con nosotros. Son esos días cuando parece que Dios no escucha nuestras oraciones. Son esos días cuando Dios parece que nos ha abandonado. Son esos días cuando buscamos señales de Dios y no hallamos por ningún lado. Y al final gritamos, ¿dónde estás, Dios? Lo dijo Job en su confesión. Daré libre curso a mi queja, hablaré desde lo más profundo de mi corazón, y comienza a reclamar y decir, Dios, 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 ¿por qué nací? ¿Por qué? Y maldice el día de su nacimiento y maldice a los que vinieron a felicitarlo y decir, nació varón. Ese es el silencio. Y yo sé que muchos de ustedes hemos pasado por silencios, por tiempos de silencio de Dios. Pero ¿saben qué? En ese silencio, en ese silbido suave y apacible, reconoce la presencia de Dios. No estás sola. Dios no te ha abandonado. David Wilkerson, este famoso evangelista que ya está en la presencia de Dios. David Wilkerson, el que predicó al famoso Nicky Cruz, cuando le dice, Nicky, Cristo te ama. Es la frase que lo llevó a la conversión. Y David Wilkerson oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Él literalmente iba caminando por las calles de Nueva York y los enfermos estaban ahí tirados. Él oraba y esa gente se levantaba. Su nieta cayó muy enfermita. Llegó al hospital y él comenzó a clamar a Dios por su sanidad. Y la niñita iba enfermando cada vez más. Y entonces él cuenta que había orado tantas veces por sanidad por su nieta, una niña de 7 años. Y él comenzó a decir, Dios, pero ya llegó un punto, ¿no? Llegó un punto que uno dice, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Entonces se fue, dice él, entró por una de esas calles estrechas de Nueva York o Manhattan, o en fin. Bueno, Manhattan es Nueva York. Pero por alguna calle estrecha, dice él, yo no sé cuál calle estrecha, y miró al cielo, las estrellas,
y comenzó a decir, Dios, así, con toda su fuerza. ¿Alguna vez hemos orado de esa manera? Dios, por favor, ¿por qué no contestas mi oración? Te estoy clamando por mi hija, por mi nieta. He orado por enfermos que han sido levantados literalmente del suelo. ¿Y por qué no me contestas? Y siguió reclamándolo a Dios. Y de pronto sintió una voz de Dios que venía a su alma y le decía, David, tú no conoces el futuro de tu nieta, yo la conozco. Cayó de rodillas y dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Lloró todo lo que pudo y esa niña partió. Lo más doloroso, ¿verdad? Y David Wilkerson decía, solo Dios tiene el control. Y uno se pregunta, pero ¿cómo si Él es capaz de orar y levantar enfermos muy graves? Ora por su nieta y no. Ahí entra la soberanía de Dios. Él es soberano. David, tú no conoces el futuro de tu nieta, yo la conozco. Él es soberano. Cuando Él no te contesta, recuerda, Él es soberano. Pero Él te va a contestar. Por lo general te va a contestar. Bendito sea Dios. Jesús no llegó a tiempo cuando Lázaro estaba enfermo. No llegó a tiempo en la mente de María y Marta, pero llegó en su minuto, en su tiempo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermanos? Recordemos que esos tiempos de silencio, que son tiempos de prueba realmente, son tiempos de dolor, son tiempos de angustia, son tiempos de pena, son tiempos que uno busca ayuda por acá, por allá y no lo encuentra y uno tiene la sensación de que Dios lo ha abandonado. Pero Dios está ahí. Jesús mismo, en su humanidad, en la hora más dura de la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una cita de Mateo 27 que justamente se refiere al Salmo 22, que es un salmo mesiánico. ¿Por qué me has abandonado? Jesús mismo sintió ese abandono. Hermanos, lo que yo quiero transmitirles hoy en este mensaje es que sepamos que Dios es trascendente, que Él es el fundamento de nuestra vida, que Él es misterio porque nos supera, nos salva, lo seguimos conociendo, y porque Él es palabra y también silencio. Cuando hay silencio, estamos pasando la prueba. Pero Dios está en el silencio. Recuerden, Él es soberano. Vivimos porque Él quiere que vivamos. Y Él estará ahí para ayudarnos. Y recuerden que su gracia es suficiente. Y es más que suficiente para hacernos vencedores y más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Busque conocer más a Dios. Tenga comunión con Él. Aférrese a su bendita presencia. Oremos. Padre, te adoramos y te damos gracias por ser lo que eres. Eres trascendente, eres el fundamento de nuestra vida, eres misterio y eres palabra. Ayúdanos especialmente en el tiempo de silencio para ponderar tu palabra. Revístenos de tu gracia bendita. Rogamos que tu Santo Espíritu nos infunda aliento y fuerza de lo alto
para continuar en la vida cristiana, viviendo en obediencia, en comunión contigo y en santidad todos los días de nuestra vida. Y danos corazones amorosos. Derrama tu espíritu sobre nuestras vidas para que seamos testigos de tu amor. Padre, oro en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.